Muy buenas noches, gracias por la sintonía. Bueno, hoy vamos a estar hablando de lo que fueron los Juegos Olímpicos. Están ya con nosotros nuestros olímpicos, son por lo menos parte de lo que fue el equipo. Y vamos a hablar un poco de toda la vivencia tan particular que tuvieron. Antes, brevísimo, en estos días volvimos a hablar de un tema que es recurrente. El sistema previsional, y más concretamente el Instituto de Previsión Social. Y la gente reitera una serie de cosas que en realidad están erradas, están equivocadas, porque todavía no entendemos qué es lo que es previsión y no entendemos dónde falla. El Instituto de Previsión Social es una previsional privada, pero que tiene un cariz público. ¿Cómo es esto? No es de todos, es solamente de la gente que aporta. Hay gente que se olvida de eso. O sea, el que tiene derecho a utilizar servicios del IPS es el que está aportando. Primero. Segundo, el IPS tiene dos cosas metidas en una y eso hace que sea tan enquilombada su administración. Por un lado es la jubilación, o sea, administra la plata que vos ahorrás compulsivamente, que es el aporte obrero patronal, para que cuando llegues a una cierta edad te paguen la jubilación con ese dinero. Ese dinero no se puede tocar en salud, no se puede usar para nada que no sea invertir para generar recursos para pagar la jubilación. Lo otro es el seguro médico, que es aparte. El seguro médico lleva básicamente el 30% de lo que vos aportás, del aporte obrero patronal. Para que tengas una idea, cerca del 60% de los aportantes del IPS hoy están aportando sobre el sueldo mínimo. Más o menos son 140.000 guaraníes, pero cada uno de esos aportantes tiene por lo menos 5 miembros de su familia. O sea, tiene los hijos, tiene la pareja, a veces tiene los padres. En promedio, el 60% está aportando algo así como 40.000 guaraníes para el seguro médico. En un seguro médico privado, en el más bajo, en el de peor cobertura, vos pagás como mínimo 240.000 guaraníes. Entonces tenés un problema económico insalvable. Es como que somos 100, repartimos 100 manzanas y después queremos que a cada uno le toque 5. No alcanza. Es absolutamente imposible, es financieramente imposible. Súmale a eso toda la corrupción que tiene el IPS y toda la carga que tiene en materia de contratados que no son necesarios. Hoy, cerca del 70% de lo que va para el salud se destina a pagar salarios. Y ahí entran, por supuesto, los médicos que son necesarios, las enfermeras, pero también todo el personal administrativo, el que es necesario y el que no, el que está colgado ahí. Ese es el problema insalvable. ¿Y qué ocurre con el seguro del IPS para cerrarlo y hacerlo rápido? El problema principal es que tiene una cobertura universal. ¿Qué quiere decir? Que si vos tenés que operarte supuestamente una operación a corazón abierto, IPS te tiene que cubrir todo. Y de hecho a alguna gente le cubre. Pero ese poquito que tiene esa cobertura se come la mitad del presupuesto para medicamentos, por ejemplo. La consecuencia es que hay otra gente, vos a lo mejor no te vas nunca al seguro, un día te estás yendo y no tiene aspirina, no tiene la curita, no alcanza la plata. ¿Por qué no alcanza la plata? Porque en realidad esa cobertura te la tiene que dar el Estado. O sea, la gente que muchas veces entra en lo que le llaman contrato de favor porque te pillaron un cáncer y no tenés cómo pagarte un cáncer, te vas a morir. Entonces, ¿qué haces? Conseguís un pariente que te contrate supuestamente y después pedís que el IPS te cubra. Obviamente que alguien tiene que pagar el agujero y el agujero no se puede pagar. Ahora, ¿por qué haces eso? ¿Por qué violás la ley? Porque en este país la salud sigue siendo el sueño imposible de la gente que no tiene plata. Puede ser de clase media incluso, vos sabés, ¿verdad? Tenés un salario más o menos razonable, te agarró un cáncer, cada pastilla te cuesta, cada frasco te cuesta 20 millones de guaraníes. El problema, señores, no es el IPS, es que el Estado en materia de salud sencillamente no existe. Hacemos una presentación rapidita de quiénes son nuestros invitados, así que, señores, esto es Políticamente Incorrecto. Políticamente Incorrecto es presentado por Tigo 4G LTE, la red más grande y poderosa del país. Bueno, ya les cuento que estoy en la mesa con dos grandes del deporte y un colega que es probablemente de los que más saben de este tema de los Juegos Olímpicos. Pues voy a arrancar con Gabriela Mosqueira, está a mi izquierda. Hola Gaby, ¿cómo estás? Súper bien, muchas gracias por invitarnos. Bueno, Gaby es remera, estamos hablando de remo, obviamente. Gaby, ¿cuántos años tenés? 26. Sí, me apillo y es tu segunda vez ya. Sí. ¿Hace cuánto que estás en esto?
Desde los 13 años. Desde los 13 años. O Bueno, sea, vamos a hablar 13 después años cómo de se carrera. mete uno, sobre todo en algo tan atípico como el remo, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, le tengo a Arturo Rivarola. ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? Bien. Tu primera vez Placer. en también remero. Sí, mi primera vez, también remero, mi primera vez en unos Juegos Olímpicos, sí. Bueno, después le voy a contar la trayectoria de ambos, que para ser tan jóvenes ya tienen una cantidad de logros fantásticos sin ningún tipo de respaldo. Y estoy también con el colega Amílcar Noguera, que estuvo haciendo toda la cobertura para el diario de Última Hora. Amílcar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Luis, un placer estar aquí contigo y bueno, compartir con estos atletas que estuvieron en los Juegos Olímpicos y que nos van a explicar cómo se sintieron, cómo se desempeñaron con atletas de primer nivel. Sí, que es como la meca, ¿no? del deporte, llegar ahí, porque son súper atletas. O sea, no es que vos te hagas una competencia, son súper atletas. Es gente que se formó toda su vida para llegar a esto. Así mismo. Para un atleta amateur es lo más grande que puede haber en unos Juegos Olímpicos. O sea, llegar y para lo que fue nuestro caso, ¿verdad? Para nosotros dos llegar clasificados a unos Juegos Olímpicos es lo más grande que podés hacer y otra vez hacer algo importante ahí adentro es muy gratificante para los dos, ¿verdad? O sea que justamente, Gaby, quería arrancar con esto. Son amateur, o sea, me da la impresión de que amateur somos nosotros, o sea, digamos, de los países sin una estructura, un Estado que cubra, que proteja. Pero esos atletas que vemos que se llevan tantas medallas y que uno ve, Phelps creo que está 8 horas al día practicando, ¿son amateur o ya son súper atletas, casi atletas profesionales? Sí, la verdad que el término amateur creo que no es muy adecuado para lo que es los Juegos Olímpicos. No se caracteriza por el amateurismo, pero también hay que resaltar que existen deportes profesionales como son el golf, el tenis, El fútbol. el fútbol, dentro de los Juegos Olímpicos, y deportes no profesionales como en el caso de Arturo y el mío, que es el remo, otros deportes menores que digamos que no son profesionales, pero sí lo llevamos a ese nivel de seriedad. Claro, o sea, en realidad son deportes, digamos, que no generan una renta normalmente, Exacto. o sea, no cobras un sueldo por ser remero, Claro, así en mismo. teoría, Claro, o pero sea, hay estados que sí tienen a sus atletas con un sueldo, para que se dediquen exclusivamente, digamos, a practicar el deporte. así mismo, o sea, puntualmente la cantidad de horas que se necesitan y que nosotros mismos también dedicamos al deporte es igual o mayor que cualquier otro deportista élite, ¿verdad? Realmente es cuestiones de horas de trabajo o tiempo de trabajo que todavía no se puede alcanzar niveles, ¿verdad? Que llegan a medallas olímpicas y demás. Y realmente también no hay que ser muy absolutos con el término amateur, porque realmente inclusive a nuestra realidad ahora, lo que es Paraguay, tenemos el apoyo de la Secretaría, ¿verdad? Que es un apoyo interesante que tiene el atleta para poder justamente dedicarse exclusivamente a remar, ¿verdad? En nuestro caso puntualmente ahora. Y nada, realmente es algo que te ayuda muchísimo para poder ir alcanzando buenos rendimientos, ¿verdad? Antes de entrar en materia de lo que significa ser un atleta olímpico en Paraguay, Amílcar, ¿cómo viste al final esto? Porque había tanto miedo con lo de Brasil. Es más, ya dijimos, esto va a ser el bochorno sudamericano, la primera vez que se hace en Sudamérica, y va a ser un papelón. Un Brasil que le tenía una presidenta suspendida, que está por ser destituida, una economía que estaba en la peor recesión en los últimos 30 años, pero no salió tan mal la cosa. Se declararon en quiebra un mes antes, inclusive el estado de Río de Janeiro no tenía los recursos necesarios para cubrir los gastos de logística, por ejemplo, ¿verdad? El mosquito Pero del dengue y del el Zika, que bueno, Dios mío, se van a enfermar todos. Sí, o sea, realmente el panorama no era nada alentador antes de comenzar los Juegos. Se inauguraron los Juegos ese día en el Estadio Maracaná el día 5 de agosto y la cosa cambió totalmente. O sea, que la imagen que ofrecía Río al mundo, según la prensa internacional, cambió totalmente. No existió ningún caso de Zika. La seguridad se reforzó, 80.000 efectivos militares y policías en las calles. Vos tenías policías en cualquier esquina. Aún así existieron casos aislados de inseguridad que toda la sociedad del mundo un lo celular, tiene, claro, alguna por cosa. supuesto. Y en materia organizativa, tal vez lo que más problemas generó fue el tráfico, ¿verdad? Los atletas en sí no lo sintieron porque tenían carriles especiales, ¿verdad? Pero la ciudadanía en sí, la gente que se movía en taxi, en transporte público, sufrían
colapso. Pero la sencillez como lo organizaron, el color, el calor que los caracteriza a los brasileños, yo creo que fue unos Juegos Olímpicos excelentes en ese sentido y deportivamente hablando ni qué decir. Sí, creo que hace rato no teníamos unos Juegos Olímpicos tan vistosos. Tan creo que mediático. también nunca hubo una cobertura como la que se tuvo en estas Olimpiadas, ¿verdad? Sí, exactamente, más de cerca de 5.000 periodistas, bueno, en periodistas en relación a desde cronistas, camarógrafos, Claro, equipo fotógrafos, periodístico, el digamos, equipo ¿no? periodístico en sí. Tenía un edificio exclusivo, como suele ser en los Juegos Olímpicos, ¿verdad? Un complejo impresionante dedicado exclusivamente a los periodistas. Vos tenías cientos de buses yéndose para la inauguración, por ejemplo, y bueno, y ver eso es realmente fabuloso y uno no se imaginaba de repente tener que estar trabajando a ese nivel, ¿verdad? Pero la cobertura de los Juegos Olímpicos es lo más grande que existe en el planeta. Tenés el campeonato, o sea, los campeonatos mundiales de los 26 deportes que formaban parte de estos Juegos Olímpicos, toda la vez tenés el de fútbol, el de atletismo, el de natación, y en todos esos deportes tenés a superestrellas, Michael Phelps, Ryan Lowe, todos esos monstruos que nosotros solemos ver en las revistas o Claro, estuvieron todos ahí. Estuvieron todos, ¿verdad? Y estos nuestros, dentro de las posibilidades que ellos siempre tienen, estar, y Gabriela mejoró su posición en relación a Londres, entrar 19 del mundo, tener una paraguaya 19 en el mundo no es poca cosa con los recursos que nosotros destinamos, Sí. y este muchacho entró en semifinales de manera directa. O sea, es algo para valorar, y la gente siempre pide algo más a los paraguayos, y no es el tema, los recursos que nosotros invertimos no existen. No, claro. Vamos a hablar de eso, de lo que supone, digamos, dedicarse a ser un atleta olímpico en Paraguay. Pero primero me gustaría saber un poco la experiencia, Gaby, de lo que fue. Me decías vos en algún momento, 20.000 personas en la Villa Olímpica. Se calculó más o menos entre ¿Eh? atletas. Atletas, estamos hablando exclusivamente de atletas. Atletas se calculó más o menos 12.000 y entre técnicos, hay un equipo multidisciplinario, ¿verdad? Que generalmente acompaña médicos, kinesiólogos, psicólogos, ¿verdad? Preparadores físicos. Y más o menos se calculó 20.000 personas ahí en la villa, ¿verdad? Imagínate. Y todos La atletas. logística, y sí, todo O gente. sea, un gordo se quiere morir ahí. Y no, Vos llegás así tenés todo Hay atlético, deportes, qué hay sé yo, deportes. ¿verdad? tenés todo tipo de fenotipos, toda clase de Tratando fenotipos de de atletas, levantar. claro. El levantamiento de pesa, por ejemplo, sí, suelen ser más corpulentos. Más grandotes, Sí. ¿verdad? ¿Y la relación cómo es? O sea, ¿se juntan todos los paraguayos? ¿Ustedes hacen amistades con otra gente? ¿Cómo se dan las relaciones? Y conocer gente también, sobre todo en el comedor. En el comedor es una cosa donde vos encontrás, a mí realmente, personalmente me sorprendió muchísimo lo cosmopolita que puede llegar a ser, la cantidad de gente, la variabilidad de cultura que vos ves comiendo al lado tuyo, inclusive países que vos sabés que están en guerra y ahí comiendo. Están juntos. Y sorprende mucho y realmente te deja así muy bien el hecho de ver tantas culturas. No existe otro evento que aglomere tanta clase de gente junta, ¿verdad? Y otra vez, los fenotipos de atletas, ¿verdad? Vos ves uno bajito que hace levantamiento, uno alto que juega básquet, uno flaquito que hace salto o corre maratón, uno enorme que hace lucha grecorromana, yo qué sé. Pero sí, es impresionante, impresiona muchísimo, realmente. Yo me quedé... Te Me quedé quedaste. con eso. Y Gaby, ¿vos tenés pareja, estás casada, tenés novio? ¿Cómo es? Tengo novio. ¿Tenés novio? Pues ¿Te acompañó él o te fuiste Sí, sola? me acompañó. Ah, no. Por ahí lo Usain Bolt y todas esas boludeces, no, el tipo dijo, no, yo me voy acá. Pero ¿y cómo es? ¿Se dan relaciones? Porque viste que hay muchísimas historias de enganche que se dan ahí. ¿Te imaginas? Justamente ayer estuve en el cumpleaños de mi mejor amiga y me estaban preguntando eso, porque es como que la prensa hace que no es tan así en realidad. No es como la prensa muestra de que... Nos pinchaste el globo a todos. No es tan así. O sea, fue lo que yo mi segundo Juegos Olímpicos, por supuesto que debe pasar de que la gente se conozca y es mucha gente linda, muy atlética, lógico. La genética, la competencia, la emoción, todas esas cosas, claro que se da, pero no se ve en la villa, por ejemplo, una pareja o así. Están de la manito. Yo no vi, por ejemplo, no. O sea, están todos muy concentrados Exacto, con el tema. Todos focalizados en lo que es su competencia, ¿verdad? Cada uno.
los atletas olímpicos es un otro tipo de gente, es otro tipo de ¿Y gente. hay camaradería o hay competencia, competitividad entre, ¿no? No, es diferente a un campeonato mundial, por ejemplo. Yo ya estuve en como 7 campeonatos mundiales y es como que así le miras a la otra, así digo que sea así. Pero eso no hay en los juegos. Es como que todos están felices de estar ahí. Es lo que yo siento, ¿verdad? Es una fiesta deportiva. No sé cómo Arturo percibió, pero yo... ¿Cómo lo sentiste vos? Tal cual, ¿Sí? como está diciendo. Realmente es una cosa que todos quieren rendir, evidente, lo mejor que dentro de sus capacidades, pero es como una fiesta, como vos decís, ¿verdad? Todos contentos de estar ahí y evidente que el sí. caso de Derlis, ¿verdad? Derlis Ayala, Sí. que... Tengo un saludo después de Derli que... Tuvo un el caso de gesto. Derli, sí, que se quedó a ayudarle a un maratonista que es amigo suyo, un Y esos argentino. son los gestos que se ven en Sí. los juegos. Algunos más lo dicen, claro, lo que pasa es que estaban más de 100, porque si estaba tercero no se iba a quedar acá. No sé si están así, ¿verdad? Pero bueno, vamos a tener después lo de Derli. Tengo que hacer una breve pausa. Vamos a hablar después, por supuesto, bueno, esto para conocer un poco lo que es la fiesta, porque es un evento único. Esto es tan viejo casi como la historia del hombre, imagínense. Esto tiene más de 2000 años. Lo empezaron los griegos y el sentimiento de nacionalidad nació con los Juegos Olímpicos. Ellos con eso evitaban que haya guerra entre las ciudades. Ese era el objetivo de estos Juegos, de estas Olimpiadas. Vamos a hablar más de eso y después de qué supone para un atleta. ¿Por qué alguien en Paraguay, donde todo el mundo, el tema es patear una pelota, porque aparte si tenés suerte, después te venden por millones de dólares, a los 30 años tenés solucionada tu vida, ¿por qué dedicarte a remar? Convengamos que la mayoría de los paraguayos la remamos para llegar a fin de mes, pero ¿por qué ustedes decidieron dedicarse a esto del remo? Breve pausa, ya volvemos. Finalmente Gaby me cuenta fuera de micrófono lo que no se anima a contar al aire, que una vez que terminó todo y ya estaban todos distendidos, ya sabía quién ganó y quién perdió, bueno, se sacudían los edificios de la hora. Yo no sé, yo me imagino. Dije, Pero yo no sé. la Porque fiesta, yo no vos ya no estuve. estabas. Yo ya no estaba. Bueno, está bien. Señor juez, ella no estaba, no es culpable, ¿verdad? Pero no, pero más vale, aparte una cuestión hormonal tremenda, la tensión también para sacar, No, Usain Bolt, fíjate. ¿cómo se sacó la tensión después? No terminaba más. Son años de trabajo entrenando para eso, ¿verdad? Y tenés generalmente días de vacaciones después de competir, ¿verdad? El deportista ve cómo de repente disfrutar esos días, ¿verdad? No, Esos más días. vale. Aparte, si no lo haces ahí, ¿dónde? ¿No? Ahora, Gaby, ¿por qué remera? ¿Quién remaba en tu casa? ¿Nadie? Sí, mis padres en realidad no eran deportistas, ¿No? nunca fueron deportistas. Mis hermanos fueron los que Empezaron. empezaron. Y fue Claudia, mi hermana mayor, que tiene 32 años, que me llevó al remo. ¿Y por qué remo? No sé, ellos experimentaron Experimentaron, les gustó. creo que querían ir al Sajonia entre los compañeros, porque soy del CPB, que queda cerca del Sajonia. Ah, sí. Entonces como que hubo una fiebre de remo, se fueron los 40 compañeros y a ella le gustó y continuó y me insistió para que pruebe también. ¿Y vos tenés que practicar cuántas horas? ¿Cómo haces? Primero para prepararte para unos Juegos Olímpicos, supongo yo que debe ser intensísimo esto. Y es entrenamiento doble turno, ¿verdad? La cantidad de horas que una persona normal trabaja, nosotros entrenamos, ¿verdad? Ajá. Y el resto de las horas tenés que descansar porque no te da el cuero para hacer nada. ¿Cuántas ¿verdad? horas, por ejemplo, por día? Depende de la temporada. Por ejemplo, ahora que estamos comenzando un nuevo ciclo olímpico ya es un poco más tranquilo, son 4 horas diarias o de repente 4 horas y 4 horas media. diarias. 2 a la mañana, 2 a la tarde, por ejemplo, ¿verdad? Son 2 horas remando. No es 2 horas las que está, máximo 1 hora 45 más o menos, lo que no llegamos a las 2 horas, a veces sí, pero no llega a tanto. Es más gimnasio, estiramiento, calentamiento, todo lo que lleva a la preparación física.
todo ese. Pero para los juegos sí ya yo estuve concentrada en México 5 semanas y eran 4, 3 entrenamientos diarios. Era entrenar, comer, dormir, entrenar, comer, dormir las 24 horas. Llegaban a ser 6 horas por día. Fue bastante duro. Eso ya previo a la competencia. Arturo, ¿y lo tuyo cómo fue? ¿Cómo te metiste en esto? Y lo mío muy familiar, realmente. Mi papá remó, mi abuelo remó, o sea, de parte de mi mamá también, ¿verdad? De parte de mi mamá. Toda una familia tiene. Toda una familia. Fue una cosa una vez, o sea, realmente no sabíamos nada de remo. Un día nomás hubo un evento que tipo para premiar a ex remeros, y ahí se fue mi papá y supimos que existía el remo, ¿verdad? Justamente mi hermana empezó a remar un poquito antes, después yo medio que me iba porque ella era mujer, no podía irse sola a remar, ¿verdad? Y me iba, yo era muy chiquitito, ¿verdad? Generalmente era timonel, que es la persona que se mete en el bote y está dirigiendo el bote, ¿verdad? En sí. Y nada, después empecé a remar de a poquito y así fui yendo. Qué notable. O sea, ¿y cuándo te enteraste que tu papá era remero? Y ahí en ese día nosotros no supimos nada, no sabíamos. Él fue campeón sudamericano en su época, muy bien, o sea, Uno sabía que era. fue muy bueno. Era muy chiquito cuando eso, ¿verdad? Y realmente 11, 12 años tenía ahí. Tampoco, pero nunca supimos nada de que él remó alguna vez, ¿verdad? Y ahí fue que nos enteramos y él se quiso ir a remar también con O sea, una fiesta de familia, ustedes tipo, qué sé yo, acá en Paraguay pues cervecita caliente, cachaca y juegan vóley. Ustedes se juntan y reman. Ah. De familia. Y más o menos así se habla, al reman? menos de eso. Yo estoy en la escuela de remo paraguayo alemana, ¿verdad? Una escuela que abrimos hace poco. Justamente mi hermana también, que fue la que también había empezado a remar, es la que lleva más o menos la punta de lanza de esa escuela, ¿verdad? Fue nuestra abanderada en Atenas. Ella fue muy buena, muy buenísima. Remera también. olímpica. Remera olímpica, abanderada en el 2004. Y nada, ahora está como entrenadora ahí en la escuela, bastante bien, vamos con eso. Y nada, realmente todos empezamos en el Biguá, después abrimos esta escuela y bien, vamos 2 años ya tiene la escuela, va bien con eso. Y Gabriela, te cuenta de ella. En el Biguá también. Ah, en Biguá. En el Biguá empezamos y ahora estoy en Sajonia. Ajá. ¿Ustedes viven de esto? Y ahora De esto, ¿verdad? No sé, no es una... De no le llamaría, ¿verdad? Por capaz, por... Bueno, sí, claro, pero a lo que voy es, ¿alguien le genera alguna renta como para que ustedes se puedan dedicar todo el tiempo a esto? Ahora mismo sí tenemos, yo justamente ahora empecé con el tema del apoyo de las becas de la Secretaría, ¿verdad? Y muy expectante con eso, ¿verdad? Que con el apoyo que pueda llegar a venir y lo que implica eso, ¿verdad? Una mejor suplementación, dedicarse mejor, tener una mejor calidad de vida para poder entrenar mejor, ¿verdad? Estar ya con eso, a ver qué tal. Amílcar, ¿cómo funciona eso de...? Porque claro, en el fútbol podemos tener los sponsors, ahí Sí. no hay drama, ¿verdad? En la camiseta dice comprar tal cosa. Con los atletas, ¿de qué depende que el Estado ponga plata? Eso es algo muy nuevo en nuestro deporte y eso hay que decir porque 5 años atrás, la Secretaría Nacional de Deportes tenía 5.000 millones de guaraníes de presupuesto que servía para pagar Salario. luz, salario a 20 personas, para cortar el pasto y nada más, ¿verdad? Esa era la realidad del deporte. Hasta que se generó la ley del deporte, esta del impuesto del tabaco y alcohol, que es 1%, se ensanchó un poquitito más el presupuesto del Estado en lo que es deportes, ¿verdad? Creo que este año, explico un poquitito esto, ¿verdad? Porque de ahí sale el tema de la beca para alto rendimiento, que son estos muchachos. 73.000 millones de guaraníes es el presupuesto que hoy tiene la Secretaría Nacional de Deportes para todo lo que es infraestructura, deporte social, alto rendimiento, becas. Todo. Eso es, En el año. En el año. Eso es muy poca plata. Sí, una pavada de plata. En comparación, o sea, que me decía ayer el presidente del Comité Olímpico, Camilo Pérez, que Paraguay sigue teniendo hasta hoy el peor presupuesto de Latinoamérica, no solamente de Sudamérica, que es un poco más de, creo que 16 a 17 millones de dólares, ¿verdad? Bolivia tiene 70 millones de dólares, para tener una idea. Sí. Y ni qué decir lo que invirtió Brasil, ¿verdad? Volviendo un poco cómo es el tema de las becas. Dentro de la ley del deporte hay un apartado que habla de la comisión de alto rendimiento, ¿verdad? Que tiene que tener un recurso propio. La Secretaría Nacional de Deportes otorga 3.600 millones de guaraníes
anualmente, bueno, el año pasado, y creo que este año es lo mismo, para un puñado de atletas que tienen que reunir ciertos requisitos, destacarse en sus actividades, como en el caso del remo. Gabriela es la mejor en estos momentos y creo que hay otra chica también que está siendo becada, que es Alejandra Alonso. Y ahora este muchacho no estaba dentro del programa y va a entrar ahora recién después de los Juegos Olímpicos, que a mi criterio me parece errado porque en el proceso le deberían haberle apoyado. Claro, claro. Y no surgió, ¿verdad? Bueno, y así funciona la Secretaría de Deporte. Tiene creo que más de 30, 32 atletas, nada más becados. Por eso llevamos 11 atletas a los Juegos Olímpicos. Ahora, no podemos llevar 30 atletas si es que no... Claro, vos no, tenés no estás un invirtiendo. Grupo y ese grupo selecciona lo mejor. Pues si Claro. tenés 32, obviamente, ¿qué vas? Tenés que tener más o menos 100 Que te becados. salga la sí. mitad ya es mucho. Y digamos. actualmente el déficit que tiene el Estado es que no puede ampliar esos 3.600 millones de guaraníes. No tiene ¿verdad? plata. ¿Cuánto invirtió el Comité Olímpico? Porque el responsable del proceso olímpico es el Comité Olímpico Paraguayo. Lo que le dio para viajes, viáticos y entrenadores es 800 millones de guaraníes aproximadamente en el año la Secretaría de Deportes. Solo eso. Aparte le pagó las becas a las federaciones, Federación de Remo, la Federación de Atletismo. O sea que Eso es todo. Eso es todo. O sea, ¿Y cuánto cuesta hacer una? O sea, por ejemplo, yo supongo que alimentación y eso será todo especial, ¿verdad? Es costoso. Es costoso, sobre todo porque estamos hablando de un nivel olímpico en el cual una persona no puede trabajar, no puede estudiar, ¿entendés? Nosotros entrenamos mucho, el resto del tiempo estamos muy cansados, te agota, te consume la energía, Claro. necesitamos descansar, necesitamos hacer fisioterapia, necesitamos nutricionista, necesitamos preparador físico. La alimentación, todo, vos Psicólogo. te vas al psicólogo, Claro, claro. porque la concentración esa permanente es más Vos vale te vas que- al súper y todo lo que es light es un poquito más caro, ¿verdad? Entonces Claro. de repente tenemos que cuidar. Yo en mi caso, el Arturo no creo, pero en mi caso, por ejemplo, sí tengo que cuidarme con la comida para no engordar, para no comprar una alimentación Pobre especial. Arturo, ¿por qué no se va a tener que cuidar también Arturo? ¿Por qué cree que los No, hombres no se cuida, yo sé porque le conozco, no se cuida. No, no. ¿Así, Arturo? No, pero implica comer Hacer bien. la gran Usain Bolt cada No, tanto? no. Pero implica comer bien. De repente tampoco no puedes comer comida, cualquier tipo de comida, o sea, proteínas de buena calidad. Implica una buena alimentación. De repente en cantidad sí es algo que no tengo por qué cuidarme tanto, ¿verdad? Pero Claro, sí en consumís. calidad, ¿verdad? Porque se consumen calorías, pero sí tenés que Calidad, consumir sí, la alimentos de calidad buena de calidad, aliment- ¿verdad? de alimentos. De alta ¿Alcohol? calidad. Poquísimo. De repente una cerveza que te invite un compañero en un asado, podés tomar. Pero la disciplina en sí que implica ser un atleta de élite te obliga a vos a dormir todos los días a las 9:30 de la noche para despertarte a las 6 de la mañana y irte a entrenar. O sea, no podés vos darte el lujo de irte a una reunión que te dicen, che, vamos, pues los perros te dicen, vamos a comer un asado, el asado empieza a las 8 de la noche, a las 9, como temprano. Claro. Y no, ya no te da. O sea, implica sí un aislamiento en ese sentido social, pero es lo que te gusta y pagas eso. ¿Y cómo reacciona tu entorno? Porque yo se le imagino, le decía a mi hijo, ¿sabes qué, papá? No quiero más trabajar, voy a ser remero. Y terminaba con la maleta así en la puerta, ¿verdad? Sí. No se entendía la importancia de esto, ¿verdad? O sea, Claro, era claro. como- Aparte es difícil porque, como decía Milcar, estas becas son de alto rendimiento. Claro. Vos tenés que llegar, como dice el nombre, a un alto rendimiento Tenés que para tener recibir el apoyo. Claro. Que, Por su que- caso, que está ¿verdad? bien Que también, ¿verdad? hay que llegar Realmente... a clasificar para recién poder tener. Realmente es una cosa que sí, si no también se presta mucho al amiguismo, ¿verdad? O sea, hay una cierta cantidad de requisitos, pero sí, para llegar a este rendimiento tenés que dedicarte igual de lo que nos estamos dedicando ahora. O sea, y seguir progresando. Y todo ese camino de repente a veces cuesta un poco hacer solo, ¿verdad? Hay una cuestión, Amílcar, genética, si se quiere decir. Nosotros como país, si vamos a establecer políticas públicas, ¿verdad? Vamos a invertir en estas áreas, podemos llegar a tener alguna vez una medalla. ¿Hay una definición o de repente te sale alguien que en arterofilia es un fenómeno y tipo el colombiano, ¡pum!, ganamos una medalla? ¿O no? ¿O tenemos cierto perfil como país? Yo creo que sí tenemos, cada uno de los países tiene perfil para tener deportistas de élite y de calidad. Y hubo antecedentes, ¿verdad? Víctor Fatecha, un atleta de lanzamiento de jabalina que lamentablemente no ha tenido el seguimiento él
para llegar a estos Juegos Olímpicos, ¿verdad? Él destacó como medallista mundial en un campeonato mundial juvenil, siendo medalla de bronce, por ejemplo, ¿verdad? Curiosamente, en lanzamientos de atletismo, disco, martillo, jabalina, tenemos el biotipo, al parecer, especial, porque Ramón Jiménez Gaona, el actual ministro, sí, él fue el de mejor resultado a nivel olímpico hasta estos Juegos Olímpicos. Fabricio Zanotti fue 15 ahora en el golf y 16 había sido Ramón Jiménez Gaona en Atlanta 1996. Edgar Bauman, ex jabalinista que había tenido una suspensión para los Juegos Olímpicos de Sydney, él hasta ahora es recordista sudamericano, por ejemplo, con 84 metros 90 centímetros, y su marca pertenece desde el año 1999 y eso es muchísimo tiempo. Y hay varios chicos destacándose en esa disciplina, ¿verdad? Yo creo que ha de suceder lo mismo. No son, o sea, que los argentinos no son extraordinarios, no es que son tipos de 3 metros y no, claro, no, son iguales a nosotros. Sí. Lo que cambia siempre es la estructura en que nos movemos y lo que decías vos, ¿verdad? Esa orientación de estimulación, ese equipo multidisciplinario que te ayude, eso ahora recién están haciendo y el Comité Olímpico es el que está liderando, pero le falta muchísimo porque pagarle un fisioterapia a tiempo completo para que le atienda a los remeros que están entrenando en la bahía, eso cuesta mucha plata, 6 a 7 millones de guaraníes por mes, por lo bajo. Y ese dinero no se tiene. Decía Camilo Pérez, recogido en un diario, creo que hoy o ayer, el Comité Olímpico para prepararse para unos Juegos Olímpicos necesita un presupuesto aproximado para trabajar con 100 atletas de $4 millones año. Y eso es mucho dinero. Nuestro país no tiene. O sea, nuestra política de Estado en materia deportiva, en materia de educación vinculada al deporte no existe. En el Ministerio de Educación, Luis, no existe un departamento de educación física. Eso es lamentable. Sí. No existe. Si se nos caen las escuelas y los colegios, te imaginas tener un departamento. Por supuesto. Yo hasta ahora con el profesor de educación física tenía 130 kilos. O sea, así funciona. Tengo que hacer una breve pausa. Después vamos a tener un material especial con nuestro maratonista que no se trajo una medalla, pero por lo menos, digamos, un gesto más que destacado que tuvo con un compañero de corrida. Hacemos la pausa, enseguida estamos de vuelta. Bueno, primero que nada, tengo que agradecer siempre a la gente que auspicia este programa. No es fácil siempre que estén respaldando programas periodísticos, así que les cuento, ya tenés tu tarjeta Tigo Money, la nueva forma de usar el dinero de tu billetera Tigo Money. Esta tarjeta te permite usar el dinero que tengas en tu billetera para realizar tus compras en más de 5.000 comercios adheridos a la red Dinelco de manera cómoda y segura, sean supermercados, estaciones de servicio, farmacias o restaurantes. No esperes más, acércate a las tiendas Tigo o puntos Tigo Money habilitados y adquirí la tarjeta. Pagando con Tigo Money, hacelo fácil porque en Tigo el centro sos vos. Bueno, tengo el material de Derlis. Él está todavía creo que en Brasil. Está llegando. Ahora está llegando. Pero bueno, nos grabó un material, un saludo, tuvo un gesto fantástico realmente Derlis. Me estaban contando acá en la mesa fuera de micrófono todo el mérito que tiene que haya llegado. Esta es la segunda vez que intenta, tercera que entra en el tema maratón, que obviamente requiere un tratamiento muy especial, no es fácil llegar a ser maratonista. Y clasificó, claro, que no es poca cosa, ¿verdad? Ya para entrar. Sí. Bueno, y tenemos el material, vamos al material con Derlis. Buenos días, Luis, y a la audiencia de Políticamente Incorrecto. Ya estamos partiendo a Paraguay, gracias a Dios, culminando lo que es Río. Y bueno, resumiendo nuestra participación, yo creo que lo importante acá hay que resaltar que es mis primeros Juegos Olímpicos y no me fue bien en el sentido del tiempo, pero bueno, hay que también destacar que vengo de una lesión y resumir cosas deportivamente. Yo creo que es un análisis que hay que hacerlo muy profundo, pero mejor yo lo resumo de una manera en decir que disfruté mucho lo que es los Juegos Olímpicos, pero el día de la competencia tuve unos problemas musculares, pero supe sobrepasarlo y llegar a la meta que era el objetivo. Y antes que nada también ayudar a un compañero mío desde infancia
en donde uno a otro nos dimos fuerza en los últimos kilómetros, donde fueron muy dolorosos, pero cumplimos con nuestra gente, cumplimos con nuestros países cada uno porque llegamos en la maratón, que es lo más importante. Yo creo que eso también hay que siempre llevar en cuenta, que esto no es fácil y esto es deporte, puede suceder cualquier cosa. Pero bueno, ahora nada más queda volver al país, hacer unos análisis clínicos para ver cómo estamos físicamente para prepararnos para algunas competencias en el país y luego nuevamente partir rumbo a Colombia para prepararnos para otra maratón, para la revancha de este año, porque hay que mejorar la marca que hice en Holanda. Entonces estoy muy feliz y espero seguir contando con el apoyo de la gente que me sigue día a día. Y esto es recién un comienzo y hoy mismo ya empezamos un operativo que se llama Tokio 2020. Gracias. Muy bien. Ahí le escuchamos a él que me cuenta que es el alma de la fiesta, este Sí, muchacho, ¿eh? Realmente sí, un aura de positivismo que le transmitía a todo el grupo, ¿verdad? Hay que destacar eso. El grupo en sí, ¿verdad? Éramos pocos en comparación a otras delegaciones, ¿verdad? 11 atletas nomás. Imagínate, nosotros compartíamos edificio con el grupo Holanda. ¿Ah, sí? Me tocó preguntarle justamente en el ascensor a un holandés cuántos eran ellos, ¿verdad? Me dijeron, solamente atletas eran 300. Y la delegación entera, 450 más o menos, entre médicos y preparadores y todo eso. Para que te dé una idea, nosotros éramos 11 atletas y 25 más o menos la delegación, que tengo entendido. Qué bárbaro. O sea, Yo me imagino lo que es la delegación china, porque... no, y Holanda, como te digo, Holanda tampoco es un país que no es la delegación más grande que hay, en ¿verdad? absoluto, no, en absoluto. Es más, ¿cuántas medallas tiene Holanda? No sé, Muy el pocas. medallero tiene poquísimas, seguro, Claro, ¿verdad? claro, pero imagínate una delegación como la de Estados Unidos, la de China, la de Rusia, que no sé cuántos habrá traído, realmente no trajo todos sus atletas, pero sí son delegaciones mucho más grandes, ¿verdad? Ahora, estos casos que tenemos, por ejemplo, de el colombiano que gana en arterofilia, En halterofilia. o la argentina que gana en judo, Judo. ¿son accidentes, no? Colombia, 10 años atrás, Colombia fue sede de los Juegos de Sur en el año 2010 en Medellín. Invirtió muchísimo dinero en materia deportiva. ¿Verdad? Y como te decía, es política de Estado el deporte. Es la forma de cómo vender algo positivo del país. Claro. Imagínense, Colombia venía de una guerrilla terrible en Sí, décadas sí. pasadas. Es una que hasta forma ahora- de propaganda fantástica. Exactamente, y una forma de incentivar el turismo a través de sus embanderados, que son los deportistas, ¿verdad? Colombia, bicampeón olímpico en ciclismo, por ejemplo, con María Pajón. O sea, fue en Londres oro, ahora fue nuevamente. Y en la halterofilia viene ganando medallas cada Juegos Olímpicos, ¿verdad? Y este muchacho O sea, que... esto no fue un accidente. No, no fue digamos, un no. accidente para nada. Este muchacho que ganó es un recuperado de la sociedad porque era preso, era un ex convicto que empezó a practicar halterofilia en la cárcel porque el programa deportivo incluía eso, ayudar a la gente a salir de esa situación de marginalidad a través del deporte, ¿verdad? Qué notable. Y bueno, entonces hay una política de inclusión a través del Podemos deporte. tener un futuro medallista en Tacumbú, ahora no lo sabemos, Por supuesto, ¿verdad? o sea, de hecho que este muchacho que había fallecido en el incendio último era un boxeador y que había llegado un programa de boxeo Sí, en claro. la cárcel. Sí, sí, O sea que cierto. todo eso puede haber, nuestro país puede muchísimo, siempre y cuando tengamos las direcciones. Cómo Colombia financia sus recursos es importante también destacar un poquitito, porque no son diferentes a nosotros los colombianos. No, claro. No son los Tampoco es una economía muy No, distinta. tampoco. Es más grande que la nuestra, pero no es el... Encontraron en la ley del deporte de ellos la vuelta que nosotros encontramos en el tabaco, que también ellos tienen el impuesto al tabaco y al alcohol, pero a las telefonías, ¿verdad? Un porcentaje de las ganancias de las telefónicas va destinado exclusivamente al deporte. Y es una forma gigante de... Argentina. Argentina se También mueve con Argentina, desde hace 4 o 5 años también están trabajando. Le aplican a la telefonía. Sí, creo que un porcentaje mínimo de las ganancias de las Claro, lo que telefónicas. pasa es que Es para la abismal. ganancia que tienen, Es abismal. Claro, Todos y- tienen teléfono, ¿verdad? Digamos. claro, todo el mundo tiene un Y- teléfono, entonces, sí o sí. O sea, cosas de esas, nuestros gestores que están en la Secretaría de Deporte en este caso y los políticos vinculados al deporte, que son muchos en nuestro país, muchos llegan a través del deporte a la política, pueden generar eso, ¿verdad? Y nuestros atletas pueden ser muy beneficiados. Esperemos que se logre. No son accidentes. Lo de esta chica de Pareto, Paula Pareto, ella ya había ganado medallas en... La judoka. La judoka, medalla en bronce anteriormente en los Juegos anteriores, en los Juegos de Beijing. Beijing. Fue plata en, Bueno, ya venía. en Londres.
y ahora fue oro. Y la brasileña, que también que salió de una favela, Sí, ella que sí, se tomó la vendetta, ¿verdad? Porque Sí. la habían tratado de mono en exactamente, Londres. en Londres. Y ahora, bueno, el mono se llevó Sí. la medalla, ¿verdad? Y Brasil realmente sorprendió por la cantidad de medallas, inclusive ellos mismos, o sea, superaron su récord. Eran 5 las medallas máximas que habían obtenido en la historia de los Juegos Olímpicos y ahora lograron 7 medallas de oro, 6 de plata y 6 de bronce, 19 en total. Creció muchísimo, ¿verdad? Y están especulando como Inglaterra, organizadores de los Juegos pasados en Londres, llegaron a su máxima cantidad de medallas 4 años después de haber organizado los Juegos. ¿Por qué? Porque los recursos invertidos 4 años antes, recién se ven los resultados 4 Claro, años 4 después. años después. Y están esperando que Brasil llegue a su máximo nivel en los Juegos de Tokio. En los Juegos de Tokio. Sí, y realmente es impresionante. ¿Te imaginas ganándote una medalla en algún momento? Y podría ser, realmente tenemos a lo que es el tiempo de trabajo que se puede dar a un remero, ¿verdad? La vida útil de un remero. Imagínate, recién se llega a su tope a los 32 años y vos ves campeones mundial, campeón olímpico, este último tiene 38, el de ciclista. O sea, hay mucho tiempo de trabajo y con tiempo y mucho trabajo nada es imposible, ¿verdad? Realmente yo creo que imposible es temporal, es una palabra temporal. Implica, ahora mismo me decís, podés ganar una medalla olímpica, ahora mismo no, ¿verdad? Pero con tiempo y trabajo y dedicación se puede conseguir perfectamente, ¿verdad? Y el dato alentador es que hay tiempo, o sea, para lo que es un remero tiene vida útil y hay tiempo para poder trabajar. Gaby, ¿quiénes son los reyes del remo hoy? ¿De qué país? Nueva ¿Quiénes son los- Zelanda y Gran Bretaña. Ah, ellos son los principales. Y por decirte, tu mejor marca, ¿a cuántos segundos o cómo estás de una marca que te puede significar una medalla? No mucho. La campeona hace 15 segundos, 20 segundos. No, 20 segundos más. sí. O sea, hace 20 segundos menos en Menos, realidad. menos. Eso para tener un poco una idea, porque, claro, para que vean lo que es la competitividad de este deporte, cuando hablamos de 20 segundos, voy a decir, 20 segundos. 20 segundos es... No, es mucho. Centésimas es mucho. A este nivel ya es muchísimo, porque, o sea, nosotros estamos a un nivel, no el ideal, el mejor, pero ya estamos bastante bien, o sea, estamos compitiendo. Claro. Y ellos están al nivel tope, ¿verdad? Y a este nivel ya son segundos que Claro. vos por segundo le sacás a un rollo atrás y un segundo te deja Claro. un rollo afuera también, Vos ¿verdad? quedaste 15. No, 19. 19. Pero, digamos, 19 en el mundo. ¿Cuántas atletas hay en el mundo haciendo remo? Y hay Esa es- que resaltar también una cosa. El atleta paraguayo luego de por sí es... no quiero tirar tierra encima de nosotros mismos, ¿verdad? Pero es muy difícil ser paraguayo. Es muy difícil ser atleta Sí, paraguayo. yo vivo acá ¿Entendés? también, Es difícil en todo Sí. sentido, ¿verdad? En mi caso particular, yo soy de la categoría peso ligero. En el remo existe peso ligero y abierto, ¿verdad? Ajá. En los Juegos Olímpicos solamente hay individual abierto, ¿entendés? O sea, No hay peso ligero. No, yo estaba compitiendo con gente de 1,89 m y 80 kilos, Ah, ¿entendés? claro. Otra cosa, las competencias, todas las competencias son en Europa, ¿entendés? Esta es la primera vez que un torneo Se hace- grande se hace se hace acá en Sudamérica, ¿verdad? Y otra vez las desventajas, porque las cuestiones climáticas que nos favorecían a nosotros, los latinos y los que estamos acá, se suspendían las regatas por eso. ¿Por qué? Para no darle Perjudicarle a ventaja ellos. a los locales. O sea, si hacía ¿entendés? mucho calor, los nórdicos ya no reman. Exacto. O sea, ves otra vez las cuestiones políticas, Ah. las cosas, ¿entendés? Los países de allá siempre van a ser los países de allá. Entonces, llegar a ser olímpico como paraguayo ya es una medalla, ¿entendés? Es Sí, una claro, medalla. por supuesto, ¿no? Es brutal la diferencia. Es un esfuerzo triple y doble, ¿entendés? Absolutamente. Te decía Luis, a mí me tocó hacer cobertura de deportes que son olímpicos, deportes mal llamados menores. Una vez fui a visitar a Arturo entrenando una vez ahí al costado de la bahía y me impresionó algo que hacían ellos y un grupo de remeros que estaban en ese momento, cargándose el bote a la espalda, pasando la costanera, bajar en el agua, entrenar, y eso lo hacían todos los días a las 6, las 5:30, 6 de la mañana. Y
después, al terminar la rutina de entrenamiento que duraba 1 hora y media, 2, cargándose el bote nuevamente, poner en el galpón donde lo guardan. Después terminaba eso y entrenaban en un gimnasio improvisado que está en la Federación de Remo. ¿Verdad? Que estos muchachos, que estas chicas puedan llegar a ese nivel olímpico y estar entre los semifinalistas, eso realmente es algo extraordinario. Mérito puro. Yo siempre me voy a acordar de eso porque a mí, o sea, no puede ser que, o sea, que tienen tanto potencial nuestros atletas que igual llegan a pesar de eso, ¿verdad? No quiero decir que eso sea, que sea malo, ¿verdad? Al contrario, o sea, los fortalece a ellos porque sí pueden llegar a pesar de todo eso. Claro, tampoco yo creo que es conformarse y también saber agarrar lo bueno, ¿verdad? En el sentido como habla Amílcar de la ley del deporte que va creciendo y es una cosa que va subiendo. Realmente capaz todavía no es lo ideal, pero cada vez es mejor y realmente el atleta en sí va sintiendo eso y yo creo que es un puntapié para llegar a mejores rendimientos ya en los años venideros y como te digo, en nuestro caso que es el remo, que es un deporte de mucha longevidad, vemos con muy buenos ojos eso, ¿verdad? De que tanto podemos llegar a mejorar con el apoyo que sí, cierto, todavía no es el ideal, pero va mejorando año tras año y eso es algo que te motiva, ¿verdad? Tengo que hacer una pausa. Vamos a hablar después, creo que también mucho tiene que ver el tema de cuánta exposición tienen en los medios. Los medios tenemos mucho de culpa acá. O sea, los medios, y Amílcar, más que nadie sabe, ¿verdad? Si no hay fútbol, no existe. Claro. El deporte es la pelota. Si no, no hay, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿cómo convertirles en ídolos a los atletas que están consiguiendo resultados fantásticos con muy poco apoyo? Y eso también implicaría después que, bueno, haya marcas que pasen a ser patrocinadores, cuestiones básicas, ¿verdad? Vamos a hablar de eso. Breve pausa, ya volvemos. Estamos ya en la última parte del programa y bueno, yo quería hablar de qué hacemos los medios, qué hace el sector privado para poder de alguna manera respaldar esto, porque obviamente tenemos un estado pobre que tiene mil incendios que apagar y claro, cuando vos te vas a decirle al ministro de Hacienda, che, necesitamos más plata para deporte, dice, jate, joder, tengo que comprar los medicamentos del hospital. Funciona así en todas partes, entonces... ¿cómo se hace para poder organizar esto? Gaby estaba hablando de un modelo que empezaron en España y que lo están replicando los chilenos con bastante éxito. ADO se llama, le pusieron las siglas ADO, AEDO. ¿Qué ADO. es? Que no estoy segura de atletas olímpicos. Deportes olímpicos. De deportes olímpicos. Eso, sí. Ya. ¿Y que está funcionando también en Chile? Funciona en Chile. Chile fue sede de los Juegos Odesur en el 2015 y el programa de ellos para este ciclo olímpico lo están implementando y realmente está yendo muy bien porque hay muy buenos atletas chilenos. No están llegando todavía a nivel de medallas, ¿verdad? A nivel olímpico, pero sí a nivel sudamericano y panamericano destacan y eso es bueno. ¿Por qué? Porque se multiplicaron los recursos, ¿verdad? Y Chile justamente es uno de los países que más recursos captó del sector privado y del Estado. O sea, firmaron convenios, se estructuraron mejor y tratan de sacar un producto mejor, ¿verdad? Generan un canal de televisión, un canal en YouTube, entonces los eventos, qué sé yo, el de remo, que no es algo que tenga rating en la tele, vos lo ponías en internet y había gente que lo podía ver, y eso es lo que se busca con ese tipo de asociaciones, es lo que necesitamos incorporar aquí, ¿verdad? Yo creo que el Comité Olímpico lo puede hacer. Ahora, decíamos también que ustedes, por ejemplo, no empezaron, ninguno empezó porque en el colegio alguien le dijo, el remo es así, no existe hoy, no se crean espectadores para este tipo de deporte. Así mismo. Porque para que te guste tuviste que haberlo practicado en algún momento y el lugar se supone que es la escuela o el colegio. Así mismo, realmente sería muy lindo tener una política ya en el Ministerio de Educación, ¿verdad? Que incursiona a chicos a lo que es remo, ¿verdad? Un deporte poco tradicional, pero sí que de repente por lo menos tengan una horita, ¿verdad?
a la semana vayan, vean, conozcan y después ya queda un grupo grande. Claro, al ¿verdad? que le gusta. Claro, así Y mismo. como los otros deportes también, ¿verdad? Había escuchado una anécdota, justamente escuché que contaron de Bol que cuando estaban en la escuela, cuando era chiquito, que ya habían esos campeonatos escolares y que asistía una cantidad de gente, así como 10.000 personas o algo por el estilo, en un campeonato escolar o regional del país, ¿verdad? Sí, de Jamaica. Exacto. Es que de otra manera no puede salir un Bol, digamos, así de... Claro, si no es- claro. Cuando uno dice, che, pero de Jamaica, bueno, sí, pero Jamaica forma parte del Reino Unido, o sea, y hay políticas educativas que ya arrastran de los Copiaron, ingleses, ¿verdad? copiaron, claro. Entonces, eso explica por qué un tipo como Usain Bolt existe, pues, si no, probablemente difícilmente ocurra. Pero tiene que ver con eso, ¿verdad? Con cómo desde las escuelas ya comienzan a tener el sabor por... antes había competencias Interescolar. interescolares, Universitarios de remo. universitarios, y se fue muriendo eso. Así O sea, mismo. el fútbol mató todo es fútbol. ¿verdad? Y yo no estoy en contra de que sea fútbol, pero obviamente están las otras disciplinas. Yo no diría que mató el fútbol, o sea, mataron la gente que no le dieron el espacio de crecimiento. O sea, volvemos otra vez en el tema político, ¿verdad? O sea, ¿por qué existían en mi época, cuando yo iba al colegio, los juegos estudiantiles, ¿verdad? Que eran monumentales y eran apasionados y llenaban canchas, y vos tenías un clásico con X colegio y llevaban 300, 400 personas fácilmente, ¿verdad? Y ni qué decir los juegos universitarios en la década del 80 o del 70, ¿verdad? Eso murió a causa de la política, porque la política partidaria se involucró dentro Sí, del claro. deporte, y eso fue lo que fundió todo. Prostituyó totalmente lo que eran Exactamente, los ¿verdad? O sea, juegos que universitarios. los centros estudiantiles fueron politizados partidariamente. No está mal la política, pero la partidaria destruyó eso, ¿verdad? Así como destruyó otras cosas, ¿verdad? Y bueno, o sea, hace falta revivir. O sea, yo sé que la gente de atletismo están trabajando bastante bien en materia de escuelas en el interior y cosas así, pero sin recursos. Y esos trabajos, para que lleguen a nivel olímpico, demoran casi una generación, y una generación, saben ustedes, que es 30, 40 años. O sea, que estamos todavía gateando en ese sentido, que van a existir todavía las casualidades, Claro. porque es casualidad que él esté remando, así como contó, se fue Claro, un día, claro. y lo mismo ella, que la Ahora, hermana la llevó, ¿no? Supongo que sí generamos ídolos también, ¿verdad? Porque eso es muy importante y eso pasa desde Sí. los medios. O sea, ocurre que en algún momento Pechi generó todo un grupo, digamos, de chicos que se metieron en el tenis porque todos querían ser como Pechi, ¿verdad? Todo el Después se mundo fue un quería poco la apagando. Hace rato que vos querés romper tu celular, ¿verdad? Querés que tu novio te compre Benjamín otro, también. Benjamín generó todo un movimiento en el tema de la natación. Y el remo, creo que ustedes dos van a generar ahora también un movimiento distinto, porque nadie sabía del remo, Y ¿verdad? ojalá sí realmente, como vos decís, es importante que se le muestre al atleta para que esto traiga más adeptos al remo, y mismo también a los atletas que ya están, se les valorice más, ¿verdad? El país Le necesita hace falta al país, le hace falta. Es súper, o sea, a nosotros, a mí personalmente, te estaba comentando en el corte cómo creció el tema de las redes sociales Sí. en 4 años, ¿verdad? Sí. En Londres, de repente, yo estaba en Brasil, me tocó ir directo, no sentí tanto lo que es el apoyo mediático y los mensajes que recibí. Aprovecho la ocasión, ¿verdad? Para la gente que me está escuchando, agradecer eso. Nos hace sentir muy bien a nosotros y nos hace ver que es positivo también lo que estamos haciendo, ¿entendés? Y creo que le falta al paraguayo eso. Gente que te diga, estoy feliz, me siento representada por vos, me siento representado por vos, nos estás representando a nosotros. Es algo demasiado positivo y que le hace falta a nuestro país. Qué bien, che, qué bueno escuchar eso, ¿verdad? Siempre es importante. ¿Cuál es tu ídolo o tu ídola en materia? ¿Tenés así alguien así por acá, esto quiero llegar? Muchos, creo que tengo varios ídolos. ¿Sí? Pero siempre tengo una referencia que es la brasilera Fabiana Beltrame, que es de mi categoría, llegó a ser campeona mundial. Y ella siempre cuenta en sus entrevistas que le costó 15 años de carrera deportiva lograr un resultado internacional. Durante 15 años ella estuvo entrenando para poder llegar a un resultado internacional y tanto fue que llegó a ser campeona mundial, ¿verdad? Creo que me toca mucho su historia como latina, como brasilera, que
que es parecida también. No se compara a un paraguayo otra vez, pero es parecido. Bueno, está ahí cerca. ¿Verdad? ¿Y vos? Y yo realmente hasta te digo, o sea, ya con toda la historia familiar es algo que de repente te quedas así. Te digo, mi hermana, por ejemplo, que fue abanderada en Río, ¿verdad? De repente te da la seguridad de que vos tenés la plena capacidad de hacer eso y más, ¿verdad? Y realmente ya es agarrarme eso y seguir trabajando y estar muy consciente de lo que vos mismo haces, ¿verdad? Y ya agarrarte de eso, ¿verdad? Que te da seguridad el trabajo que vas haciendo, que es todo con trabajo, ¿verdad? No hay suerte ahí realmente, es todo con trabajo y de eso te aferras, ¿verdad? Realmente para motivarte y decirte, bueno, puedo llegar a más. Amílcar, ¿pudiste sacarte alguna foto cholula con alguno de estos monstruos, verdad? Pues yo me imagino vos como periodista que encima te especializaste en esto, encontrarte con todos esos monstruos, como el que hace cine, ¿verdad? Y de repente se va a la entrega de los Oscars. Yo soy tímido para salir, para pedir fotos con los grandes, ¿verdad? Pero sí, en una oportunidad, Guga Kuerten, ¿verdad? Que fue 3 veces ganador del Roland Garros en tenis, él está siendo comentarista del Globo y me tocó sentarme a su lado. Y bueno, con él sí me saqué una foto, ¿verdad? Pero sí, después de la cobertura a mí me gustó mucho, como me acredité como fotógrafo, que es una pasión que también tengo. No soy buen fotógrafo, pero bueno, trato de hacerlo. Fui al tenis, fui a ver a Nadal jugando doble. 10 minutos estando en el partido, en la otra cancha, ahí al lado estaba jugando Venus con su hermana Serena Williams, el doble. Y en el partido de fondo, en el curso central, tenía a Novak Djokovic con el argentino Juan Martín del Potro, por ejemplo. Había todo un pedazo de la historia del tenis ahí en el Tenías en menos de 1 hectárea de predio, tenías a los mejores jugadores de tenis del mundo del momento ahí mismo, ¿verdad? Y me pasó lo mismo en atletismo. Una tarde fui a ver la final de 100 metros, después fui al remo, fui a ver las finales, fui a ver a los jugadores de la NBA, un partido Brasil... Argentina, Estados Unidos, por ejemplo, ¿verdad? Y son momentos que van a quedar pedacitos en la vida de uno. Yo creo ¿verdad? que la energía de los Juegos Olímpicos no tiene parangón en ningún otro deporte. Así como uno ve, ¿verdad? La alegría indescriptible en los rostros cuando, por ejemplo, yo miré mucho lo que es gimnasia olímpica, ¿verdad? Gimnasia artística y aparecían los resultados finales y se llevaba un grupo visto el de los japoneses, me parece que era, o la japonesa, que se llevaban los premios, una alegría indescriptible. Y así también, creo que era la brasileña en esgrima, que se habrá preparado esa mujer con todo y cuando comienza se torció el tobillo, ¿verdad? Y se cae de rodillas y no era solamente el dolor físico, sino, caramba, todo el esfuerzo y ni siquiera tuvo la oportunidad de competir, ¿verdad? Pero ahí sentí el esfuerzo. Creo que hay pocas actividades del ser humano que supongan tanto esfuerzo, tanto corazón, tanta pasión. Y vivir eso en unas Olimpiadas, en unos Juegos Olímpicos, debe ser realmente increíble. Por eso los Juegos Olímpicos son la máxima expresión del deporte mundial, ¿verdad? En un periodo de cortísimo tiempo que se vive al máximo. Así que para mí es algo inigualable y por algo tiene más de 2000 años de historia, sí, ¿verdad? Señor. Bueno, nosotros vamos cerrando. ¿Qué video me falta? ¿Cuál? Tenemos lo de la historia del... Cerramos con eso, ¿te parece? Dale. Yo hablo así con la pared, ¿viste? Sobre cómo vamos a hacer. Yo les agradezco muchísimo. Un placer, un honor haber estado con ustedes. Igualmente, Por favor, igualmente. gracias por el espacio realmente, ¿verdad? Como te digo, muy agradecido para poder también estar acá, por estar acá. Bueno, Amílcar, y vamos a leer más cosas seguramente en la última hora. Por supuesto, vamos a hacer un resumen por lo menos, general, ¿no? al menos, ¿verdad? O sea, ya estuvimos haciendo en estos días, ¿verdad? Pero falta cerrar, creo que algunos artículos referentes. Gracias por habernos acompañado. No, un placer, un honor. Realmente. Bueno, nosotros nos vamos a ir con un videito de un poco lo que es parte de la historia de Paraguay en los Juegos Olímpicos. Y si ustedes tienen un hijo que le gusta esto, un hermano, hay que apoyar este tipo de cosas. O sea, no por algo los griegos empezaron con esto hace más de 2000 años. No es solamente el deporte, es el espíritu humano, es elevar el espíritu, es como el arte. No se puede describir con palabras, hay que sentirlo. Gracias por la compañía.
of honour, Your Majesty. Good evening, Sir Bond. Good evening, Your Majesty. Gentlemen, please stand for Her Majesty the Queen and His Royal Highness the Duke of Edinburgh, accompanied by the President of the International Olympic Committee, Jacques Rogge. And the crowd have loved it. In 2012, to Stratford. Continents of the world are joined above the Olympic stage. Paraguay. Paraguay. Políticamente Incorrecto fue presentado por Tigo 4G LTE, la red más grande y poderosa del país.